la clase del día de hoy. Entonces vamos a ver Body Mist y Be Ideal. Body Mist, hablaremos un poquito de cómo nacen estos productos y cómo se quedan en la línea, además de haber estado, digamos, haber entrado en el mercado en este periodo pandémico, se quedan como parte del refuerzo de la protección a nuestro sistema inmunológico, donde hemos hablado del Ideal Life Protect suplemento alimenticio, donde estamos hablando del Body Mist y el Be Ideal, que son los temas que veremos hoy, y donde incluiremos también nuestra crema de cuerpo antibacterial y, por supuesto, nuestros prebióticos y probióticos de recién lanzamiento que forman parte que forman parte de este programa completo de protección a nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Liz, no sé si será posible que el idealísimo de hoy lo podamos compartir y vamos entonces a empezar con un preámbulo que lo vamos a ver de una manera muy rápida porque prácticamente lo hemos conocido, lo hemos visto, lo hemos analizado, pero vamos a ver por qué en este momento en que estamos entrando al otoño es importante que reforcemos estos dos productos, que además, fíjense, hace más de un año que no lo tenemos en la clase de martes idealísimo y que, como hemos dicho, siempre vale la pena. Gracias, Patti. Siempre vale la pena que podamos estar recordando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son tantos productos que entonces la información necesita ser repetida varias veces para que la podamos tener fresca en nuestra memoria. Así que vamos a la siguiente lista, por favor. La primera parte la vamos a ver realmente muy de pasadita. Hablamos de este cuestionamiento del que hablamos suficiente durante estos últimos 4 años. ¿Y cómo es que funcionan los desinfectantes? Hablábamos concretamente de los virus y hablábamos concretamente de este virus cuya capa, sí, era disuelta por las espumas o disuelta por el alcohol, y por eso hablamos del alcohol gel en las manos, por eso hablamos de estos dos productos que vamos a mencionar, y hablamos que en general los virus, a diferencia de las bacterias, necesitan secuestrar a una de nuestras células para multiplicarse, para reproducirse. Entonces, vamos a ver entonces cómo estos dos elementos van a ser elementos de protección contra estos patógenos de los que hemos venido hablando en clases anteriores, que son virus, bacterias y hongos, y que particularmente cuando hablamos de vías respiratorias tienen estos principales puntos de ingreso que son la nariz y la boca, y donde en algunos casos los ojos pueden ser también un punto de ingreso. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Les digo, esta primera parte del por qué la vamos a ver, digamos que de una manera rápida. Nos vamos a la que sigue. Hemos visto, ¿verdad?, que en temporada de invierno hay realmente una proliferación de enfermedades de vías respiratorias, que pueden ser gripes, pueden ser influencias, puede ser neumonía. Este COVID-19 que no se ha ido, el famoso SARS-CoV-2, que no se ha ido del todo, sin embargo, que ya no está en lo que se llama el periodo pandémico. Entonces, hemos visto también que de alguna manera terminamos este periodo pandémico donde hubo como una cierta rigidez en el cuidado de nuestras vías respiratorias, en el cuidado de nuestra higiene, y que de manera natural a lo mejor hemos ido descuidando un poquito todas estas precauciones y estos cuidados, en donde vamos a ver cómo intervienen estos dos productos que estamos mencionando. Entonces, vamos a ver la que sigue, por favor,
¿Cómo es que las enfermedades de vías respiratorias nos atacan? Aquí tenemos todo este tipo de enfermedades virales que tampoco nos vamos a detener más que a mencionarlas como enfermedades posibles que tienen un incremento en el periodo otoño-invierno. Gripe, el COVID, los SARS, todos los MERS, o sea, el COVID que entra dentro de este SARS, hay diferentes virus de la familia SARS y diferentes virus de la familia MERS, los cuales, como hemos hablado en repetidas ocasiones, entran por estas vías y pueden quedarse en vías respiratorias altas o pueden llegar a vías respiratorias bajas, donde se convierte en un problema de salud mucho más grave. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Les digo que en esta primera parte no me voy a detener mucho. Aquí sí es importante que veamos cómo está constituido nuestro aparato respiratorio con todos estos elementos donde hablamos de los senos paranasales, hablamos de la nariz, hablamos de la faringe, hablamos de laringe, después hablamos de tráquea y luego hablamos de bronquios, en donde encontramos al interior de los bronquios los bronquiolos, los alveolos pulmonares, nuestros pulmones en general, que cuando virus y bacterias llegan hasta esta parte profunda de nuestro aparato respiratorio, pueden convertirse en enfermedades graves, incluso en enfermedades que están calificadas como enfermedades mortales. Por supuesto que hay un grupo, ¿verdad?, que es predominantemente susceptible, que son los adultos mayores, en donde estas enfermedades pueden traer como consecuencia una complicación en la salud y en la vida del paciente. Vamos a la que sigue, por favor. Les digo que esta partecita la vamos a ver. Nosotros encontramos, ¿qué podemos encontrar como síntomas, digamos, generales de todas estas enfermedades respiratorias? Evidentemente los síntomas cambian, pero en la mayoría de las ocasiones vamos a ver que empieza con un ardor, un dolor de garganta. Pueden presentarse también una tos, que tiene dos características, una tos seca o una tos con flema, que la tos al final de cuentas es un mecanismo de protección de nuestro propio aparato respiratorio para una vez que hay esta inflamación de faringe, de laringe, vamos a encontrar que hay una especie de comezón. Entonces la tos, digamos que es como, digamos que un mecanismo como para aliviar esta comezón, pero podemos encontrar ya cuando hay como un silbidito en el pecho, cuando hay una presión en el pecho, cuando hay una dificultad y una fatiga para respirar, que eso nos está hablando de que estas enfermedades virales están llegando a estas vías respiratorias bajas. Podemos encontrar la rinitis, es decir, el flujo nasal, inflamación de nariz, estornudos, podemos encontrar secreciones, o sea, las secreciones como flemas que pueden estar aquí o que pueden estar en vías respiratorias bajas, donde ya es realmente muy complicado el poder desalojar este tipo de secreciones. Síntomas, digamos, comunes de estas enfermedades virales. Vamos a la que sigue. Y que, como les decía, este momento es importante. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se pueden presentar con mayor frecuencia estas enfermedades. Incluso si ustedes se fijan, los cantantes, los oradores, generalmente, sobre todo en el invierno, usan bufandas. El cubrebocas tiene, digamos que dos aspectos de uso. Uno es el evitar, ¿verdad?, que las partículas diminutas que emitimos cuando me dice, les vamos a enviar de cualquier manera la presentación si la solicitan, así que ahí están todas las diapositivas, y si no, ahorita Liz, podemos regresar un segundito a la anterior, mientras les digo el uso de este doble beneficio, digamos, del uso del cubrebocas es, por un lado, evitar que estas micropartículas de saliva que salgan de nuestra boca cuando estamos hablando
puedan entrar a las vías respiratorias de otra persona a quienes tenemos cerca. Nos regalan la que sigue, Liz, por favor. Pero también tiene otro beneficio y que es cuando les digo que muchas personas usan incluso una bufanda en el periodo de invierno y es evitar, o sea, el interior de nuestro cuerpo tiene una temperatura, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos esto, vemos que sale un aire caliente. El choque de este aire frío que puede entrar por nariz y boca con el aire caliente, con el ambiente caliente que tenemos en nuestro interior, puede provocar lo que comúnmente conocemos como un enfriamiento. Obviamente también un aire en la espalda, un aire en el pecho, un aire frío que entra, ¿verdad? Por estas vías respiratorias altas, hace este choque con la temperatura interior de nuestro cuerpo y produce también enfermedades de vías respiratorias. Entonces vamos a hablar primero de nuestro body mist. ¿Qué es? Es un antibacterial. Es un sanitizante de nuestro rostro donde encontramos estos elementos de puntos de entrada de estas bacterias y virus. Va a ser un bactericida y es un viricida de amplio espectro. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de defendernos de todos estos diferentes tipos de bacterias y virus que pueden entrar por estas vías respiratorias. Además, tiene un efecto refrescante, tiene un efecto aromatizante, también descongestiona nuestras vías respiratorias, calma y tranquiliza. Entonces, el body mist tiene alcohol y hemos visto cómo el alcohol ha sido este elemento importante, ¿verdad? De desinfección, de descongestión. Entonces, además de el alcohol, tenemos al amamelis, tenemos árbol del té, tenemos eucalipto, ¿sí? Que son diferentes aceites esenciales antisépticos y por supuesto tenemos un extracto de sábila. Esto es lo que va a hacer entonces que tengamos esta acción, esta sinergia de el alcohol con los aceites esenciales, con los extractos de aceites esenciales. Tenemos también un extracto de toronja, ¿sí? Que nos aporta entonces también esta protección para las vías respiratorias. Y esta sinergia entonces la vamos a utilizar de una manera muy sencilla y es aplicado sobre nuestro rostro. Puede ser aplicado también sobre nuestras manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras manos están en contacto con muchísimas superficies y muchas veces de manera involuntaria llevamos las manos a la nariz o a la boca y entonces es como volver a recordar estos elementos de nuestro rostro que se vuelven puntos de entrada, puntos de acceso para estos virus, bacterias, estos patógenos que pueden provocarnos infecciones de vías respiratorias. Sabemos que con un sistema inmunológico perfectamente protegido, mi cuerpo es capaz, digamos, de atrapar, de no permitir el efecto de estos patógenos. Sin embargo, una vez que entran al organismo, ¿verdad? Sabemos que pueden reproducirse. Por eso, digamos que el objetivo fundamental de la aplicación de Body Mist va a ser un proceso de sanitización, de descongestión desde los puntos de entrada. Apto para uso para toda la familia. Además, la sensación de refrescar es muy agradable. La sensación del aroma también es muy agradable y vemos entonces cómo produce una sensación de calma. Es importante usarlo como preventivo. Me han preguntado, ¿lo puedo usar cuando ya estoy enfermo? Sí, claro que sí lo puedes usar cuando ya estás enfermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque da esta sensación de descongestionar, esta sensación de tranquilizar. Sin embargo, el diseño está pensado para la formulación. El diseño está pensado para ser bactericida y viricida de amplio espectro antes de presentar
síntomas de una enfermedad de vías respiratorias. Yo recuerdo que algunos de ustedes cuando lanzamos este producto tuvieron una venta amplísima del producto. Además de lo que ya mencioné, tiene lavanda. La lavanda hace que haya este proceso descongestionante y un aroma muy agradable. Toda la sinergia de estos aceites esenciales, ¿sí? Como el tea tree, ya sabemos que el tea tree también es bactericida, la lavanda, el eucalipto, dan esta sensación entonces, además de estar siendo un elemento protector, una sensación muy agradable sobre nuestro rostro. No nos vamos a detener mucho más porque realmente la explicación de Body Mist es muy sencilla y vamos a entrar a otro producto que tiene más activos que debemos, digamos, desmenuzar en esta parte que llamamos la radiografía del producto. Yo he analizado las clases anteriores en donde hemos hecho énfasis y hoy haremos énfasis también en algunos de los activos que quizá no hemos hecho mucho, o sea, mucha información, mucho énfasis en otros de los activos que no son secundarios. O sea, si hablamos del protagonista, y vamos a ver la siguiente, por favor, el protagonista en bee, y por eso se llama bee, es el propóleo, que es un producto de la abeja, y para quienes les gusta tener una imagen como de resumen, una imagen como de impacto para el primer contacto con nuestros clientes, esta puede ser una imagen. Bee ideal, ¿por qué? Porque fundamentalmente es un producto que tiene dos activos provenientes de las abejas. Sin embargo, vamos a encontrar como la sinergia es muchísimo más rica aparte de estos dos activos protagónicos. Vamos a encontrar que es antiséptico, es bactericida, es un inmunoprotector, previene, protege, estimula, refuerza y fortalece el sistema inmunológico. Y volvemos a hablar entonces del concepto general de la línea Ideal Life Protect. Fíjense, previene, protege, estimula, refuerza y fortalece el sistema inmunológico. Cada vez que nosotros estamos en contacto muy cercano con alguna persona, cada vez que estamos en lugares donde hay una alta concurrencia, donde ya oímos por allá a alguien que tose, oímos por acá a alguien que estornuda, vamos a hacer una aplicación de nuestro Ideal Life Protect Be Ideal. Y esto lo quiero mencionar porque platicando con algunas personas a quienes les he vendido hace un año el BI, me dicen, es que todavía tengo un poquito. Quiere decir que no hemos explicado suficientemente para qué es el BI. ¿Sí? El BI es un producto que vamos a usar y particularmente en esta temporada lo vamos a usar muchas veces al día. Entonces, si es muchas veces al día, no puede ser que sea un producto que tenga un año y que todavía tenga un poquito. Quiere decir que el producto y el uso del producto y el beneficio del producto se nos olvidó. Entonces, vamos a la que sigue para que podamos tener con toda claridad cómo está formulado y cada uno de estos activos, qué función tienen en esta protección inmunológica, particularmente de nuestras vías respiratorias. Entonces, tenemos própolis o propóleo, tenemos miel de abeja. Aquí estamos hablando de las abejas protagonistas. Tenemos Ideal Blend 4. Hemos hablado de cómo es esta formulación de los Ideal Blend en cada uno de nuestros productos de la línea Ideal Life Protect, que es esta sinergia de productos que no describimos y que van a fortalecer y que van a potencializar todos los demás activos que estamos mencionando. Recordemos que cuando hablamos de el suplemento alimenticio, hablamos de Ideal Blend 1. Ahorita estamos hablando en B
de Ideal Blend 4, nuestra fórmula especial. Y por eso tenemos aquí un asterisco, una fórmula patentada, una fórmula exclusiva de nuestro producto. Tenemos además mentol, tenemos eucalipto, igual que tenemos eucalipto en Body Mist, y ahorita vamos a ver entonces las características de cada uno de estos activos. Tenemos ajo, tenemos hierbabuena y tenemos etanol. Muchas veces me han preguntado qué es el etanol. El etanol es un alcohol. Es un alcohol, digamos, que puede ser de consumo humano. ¿Por qué? Porque esto ya no está aplicado sobre superficie. Estamos aplicándolo al interior de nuestra garganta. Entonces, ¿qué es el Bi-Ideal? ¿Cómo lo podemos definir? Un protector bucofaríngeo. Esta sería, digamos, la definición del producto. Vamos a la que sigue. Por favor, Liz. Y vamos entonces a ver, a entrar de lo que hemos hablado con frecuencia, que es la radiografía del producto. Aquí repetimos nada más esta fórmula de este virus específico, donde hablábamos de la importancia de disolver esta membrana lipídica de la que estaba conformada este virus, y que a través de las espumas, por eso también el uso del jabón y del jabón tantas veces en las manos, del lavado de las manos para disolver esta membrana. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Hoy no nos vamos a detener en SARS-CoV-2. Esto no quiere decir que ya no esté vigente el virus. Sin embargo, está conviviendo con otros muchos virus que afectan nuestras vías respiratorias. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las funciones de Bi-Ideal? Y como dijimos, esta es la definición. La definición es un protector, protector bucofaríngeo. Como características generales, es un producto de las abejas. Ya dijimos, dos de los activos, ¿sí?, provienen de las abejas. Es un antiséptico, un bactericida, y volvemos a usar el término que hemos usado estas tres últimas clases que vimos, Protect, inmunoprotector. Nos previene contra enfermedades virales, controla las molestias de la faringe, desinflama las amígdalas. Ahorita nos vamos a detener en el tema de las amígdalas. Ayuda a controlar enfermedades respiratorias. Es expectorante. ¿Qué quiere decir expectorante? Ayuda en este proceso del desprendimiento de las secreciones en nuestras vías respiratorias altas, auxiliar en el caso de bronquitis, refresca el tracto respiratorio, es antiespasmódico y controla también algunas llaguitas, algunas aftas en la boca. Luego hablaremos de un testimonio, ¿verdad?, que nos dio Conchita sobre el uso de Bi-Ideal con grandes beneficios en su esposo diabético con una lesioncita en el pie, y cómo a través de estos activos se logró la cicatrización de esa heridita. Entonces vamos a la que sigue, que no es la función, pero que el propóleo, que tiene muchísimas aplicaciones, fue benéfico en ese caso específico. ¿Ven? ¿Verdad? Entonces vemos aquí un esquema de los activos. Vamos a la que sigue, Liz, por favor, y vamos a ver. Antiséptico de alto poder antibiótico. ¿Nos protege de qué? De todos estos patógenos que hemos hablado, sin que altere nuestra flora intestinal. Recuerden que cuando estamos hablando también de nuestro producto Biotics, estamos hablando de este fortalecimiento de las bacterias buenas que viven en la flora intestinal y de los prebióticos que nutren y refuerzan estas bacterias. Es carminativo. ¿Qué quiere decir carminativo? A lo mejor es una palabra novedosa. En nuestro aparato digestivo y en el tubo digestivo se producen gases, gases prácticamente en todo nuestro aparato digestivo. Entonces es carminativo. ¿Por qué? Porque evita entonces la formación de estos gases
en la parte superior de nuestro tracto digestivo. Es desinfectante, es inmunoestimulante. Volvemos a hablar del tema inmunoprotector, inmunoestimulante, nos ayuda en catarros, en bronquitis, contra todas estas infecciones virales y es un producto ecológico. Hemos hablado también, cuando hablamos de los claims de nuestros productos, que son productos ecológicos, que son productos certificados, que tenemos una certificación de nuestra sábila y de otros de nuestros activos y que utilizamos productos vegetales en su formulación. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Muy bien. Cuando hablábamos de amigdalitis, aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede cuando hay, acuérdense que todas las itis son infecciones, son inflamaciones, perdón. Entonces, hablamos de una garganta sana y hablamos de una garganta que está inflamada. Cuando hay una inflamación, se produce un dolor. Entonces, encontramos aquí las amígdalas inflamadas, la úvula, popularmente conocida como la campanilla, ¿verdad? Que está también inflamada. Y otro dato, cuando se presenta el dolor de garganta por esta inflamación, y la inflamación, fíjense, las amígdalas forman parte de nuestro propio sistema inmunológico. Y entonces, cuando se ven atacadas por virus y bacterias, las propias amígdalas se inflaman. Y acuérdense que todos estos procesos son parte de la defensa natural de nuestro sistema inmunológico. Entonces viene un dolor, viene un ardor y vamos a encontrar el fondo de la pared de nuestra garganta enrojecido. Entonces muchas veces cuando empieza esta molestia, ¿sí? Quiere decir que todavía tenemos virus o bacterias en esta parte de vías respiratorias altas. Y empiezo. Yo les puedo decir que después de unas 8 o 10 aplicaciones de Bi-Ideal, empieza a ceder el ardor. También otra cosa, no se preocupen con la frecuencia. Lo podemos usar con la frecuencia que necesitemos. Yo les cuento que tengo problema crónico y bueno, hablo de mí porque es mi experiencia, tengo problema crónico de inflamación de garganta. Por algún motivo, hace muchos años, ¿verdad? Tuve una situación delicada de vías respiratorias y a partir de ahí quedé como con un problema crónico. Pues hoy les cuento que este noviembre estoy cumpliendo 5 años sin inflamación de vías respiratorias, sin problema de gripes. En Huatulco, la primera convención que estuvimos después de la famosísima pandemia, me dio un resfriaditito, ¿qué les puedo decir? Casi nada. Y este resfriado, por ejemplo, se puede presentar cuando venimos del calor, calor, calor y entramos a un lugar con aire acondicionado. Por eso la importancia de que ante esto tengamos un sistema inmunológico preparado, preparado para esto. Y entonces, ¿qué pasa? Realmente yo logré con 2 antiinflamatorios tomados y el vi cada 5 minutos controlar este dolorcito de garganta que empezaba y realmente al segundo día desapareció. Pero esto sucede cuando hay ya una inflamación crónica de amígdalas. Fíjense, las amígdalas, véanlas, están chiquitas, se van inflamando, se van inflamando. Hay casos tan graves de amigdalitis que casi, casi se llegan a juntar de tan inflamadas y entonces el paciente tiene hasta problema para deglutir. ¿Por qué? Porque tiene 2 elementos ahí en total inflamación. Muchas veces en estos casos, pues se extraen las amígdalas, ¿verdad? Que ya están, digamos, sumamente infectadas e inflamadas. Preventivo, volvemos a hablar. Nosotros no curamos, estamos utilizando los productos que la naturaleza nos ofrece para prevenir y para fortalecer el sistema inmunológico de tal manera que mi cuerpo tenga la capacidad de protegerse y de defenderse contra todos estos virus, bacterias, hongos a los que estamos expuestos permanentemente, permanentemente. Si no, tendríamos que vivir
pues en una cápsula de oxígeno. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Vamos muy bien con el tiempo. Muy bien. Vamos entonces a empezar con la radiografía. Y empezamos con el protagonista. Y el protagonista es el propóleo. ¿Sí? El propóleo es un activo que está fabricado por las abejas. ¿Cómo fabrican las abejas este propóleo, esta sustancia? Las abejas toman de los árboles, toman de las hojas, principalmente de ciertos árboles, y fíjense la maravilla de la creación y la maravilla de la naturaleza, que las abejas saben de qué árboles pueden tomar esto. Los toman de sauces, los toman de pinos, lo toman de el abeto, y entonces lo toman, lo recogen también de estos troncos y de algunas cortezas, de algunas hojas, y hacen una especie como de mezcla con el polen que toman de las flores. Entonces forman una resina. Y entonces esta resina es distinta a la miel de abeja. ¿Para qué la utilizan las abejas? Las abejas sellan las entradas de sus colmenas. ¿Para qué? ¿Para qué las sellan? Hagan de cuenta que le ponen un sello protector a sus colmenas y de alguna manera hacen un proceso de esterilización en la entrada de sus colmenas. ¿Para qué? Para evitar que entren contaminantes, para evitar que entren bacterias y hongos, virus. Entonces están, digamos que hacen su panal, hacen su colmena y la protegen. Esta sustancia que ellas mismas producen para proteger las entradas de las colmenas es lo que conocemos como propóleo. Es muy pequeña cantidad. ¿Por qué? Porque es arduo el trabajo de las abejas para tomar estos elementos de los árboles, de las hojas, hacer la mezcla con el polen que toman de las flores y luego llegar a proteger sus colmenas. Este es el propóleo. Realmente se puede obtener de cada colmena, de cada colonia de abejas, una pequeña cantidad de este propóleo. También por eso dicen, ¿por qué tan chiquito? Pues precisamente por eso, porque tenemos una altísima concentración de propóleo. Vamos a la que sigue, por favor, Liz, y vamos a ver qué, cuál es la riqueza que el propóleo nos ofrece. El propóleo es de verdad un activo maravilloso de la naturaleza que nos proporciona minerales, oligoelementos. Los oligoelementos son básicamente minerales, como todos estos que vemos aquí, pero nos proporciona también vitaminas. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de las vitaminas básicas de protección del sistema inmunológico, hablábamos de las vitaminas A, de las vitaminas del complejo B, de la vitamina C, de la vitamina D y de la vitamina E. Pues el propóleo me aporta gran parte de estas vitaminas: vitamina A, B1, B2, la vitamina C y la vitamina E. Entonces, nos aporta también 50 bioflavonoides. Explicamos un poquito qué son los bioflavonoides. Los nutrientes, los alimentos. Hay alimentos que son ricos en bioflavonoides. Cuando hablamos de propóleo, estamos hablando de 50 diferentes bioflavonoides. ¿Qué son? Son antioxidantes. Y el concepto de antioxidante lo tenemos clarísimo. Entonces, vamos a ver cómo al tener este aporte de minerales, este aporte de vitaminas, este aporte de bioflavonoides, lo que estamos haciendo es hacer resistente particularmente a mis vías respiratorias frente a las infecciones. También el propóleo es un antibiótico natural y vamos a ver entonces cómo se vuelve una sinergia muy importante con el ajo cuando hablamos de antibióticos naturales, ¿sí? Los antibióticos prácticamente vamos a decir que combaten a las bacterias. Entonces, hay muchas enfermedades de vías respiratorias, gripes, resfriados, que están producidos por bacterias y el propóleo es un
antibiótico natural. El propóleo, como les mencionaba hace un ratito, no es el caso, ¿verdad? De nuestro B, pero el propóleo se usa también para algunos tratamientos de la piel, para algunos tratamientos de acné, para algunas llaguitas, para algunas heriditas. Y aquí la explicación del por qué este propóleo que tiene nuestro B fue benéfico para la herida en el pie del esposo de Conchita. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios del propóleo es que es cicatrizante, ¿sí? Entonces, por eso encontramos esta respuesta, ¿verdad? Que en el B básicamente lo estamos usando como desinflamante, como desinfectante para nuestra faringe. Sin embargo, vemos que el propóleo tiene otros usos también en otros productos. Y por supuesto, es analgésico y es antiinflamatorio. Y aquí sí quiero hacer mucho énfasis. En el momento en que digo, me arde la garganta, me duele la garganta, que es algo que yo creo que todos hemos sufrido, es presencia de un proceso inflamatorio que nos habla de la aparición en nuestras vías respiratorias altas de virus, bacterias o cualquier patógeno que está provocando esta inflamación y este dolor. Y inmediatamente, yo diría, cada 3 minutos, cada 4 minutos, y pueden encontrar. O sea, yo he tenido dolor de garganta a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, me doy 2 aspersiones, 3 aspersiones y amanezco sin este ardorcito de garganta. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Y con esto quiero llegar a la conclusión de que no puede ser que el B me dure un año. Es que no me lo he puesto porque no he tenido gripa. Entonces, no tenemos todavía claro el concepto preventivo del B. Hablamos de un segundo producto de las abejas, que es la miel. Yo creo que la miel, todos hemos oído 1000 fórmulas para usar miel en enfermedades de vías respiratorias. La miel, por supuesto, que está formada por azúcares naturales, que son fructosa y glucosa. Tenemos también ácidos orgánicos, tenemos los flavonoides estos que dijimos que son los antioxidantes, tenemos aminoácidos, vitaminas, minerales, péptidos, enzimas, y podemos ver que esta sustancia viscosa es riquísima para el ser humano. Sin embargo, ingerida, tomada, puede ser no tan útil en las personas que tienen diabetes. ¿Por qué menciono esto? Porque hay quien me ha dicho, ¿sí? Que si tiene problemas de usar B cuando hay diabetes. Evidentemente no, porque no estamos tomándolo. Es como si alguien me dice, oye, tengo una herida y me pusieron miel, voy a tener problema con mi diabetes. Pues evidentemente no, estoy haciendo un proceso de desinflamación, de cicatrización a través de miel o a través de propóleo. ¿Y por qué menciono esto? Porque tenemos muchos jarabes naturales para vías respiratorias que son con miel y que entonces ya no son de fácil acceso para los diabéticos. Tenemos muchísimas recetas caseras que nos dan cuando tenemos una inflamación de vías respiratorias. Yo creo que todos hemos oído, toma miel con limón, toma miel con cebolla y con ajo. Pues sí, pueden ser buenísimas recetas, pero ¿qué sucede? Aquí estoy aprovechando el beneficio de la miel solamente aplicado, digamos, sobre la superficie de mi faringe sin que sea ingerido y sin que entonces produzca ningún problema con elevación de azúcar. Vamos a la que sigue. Liz, por favor. Vamos a ver cuáles son las propiedades generales de la miel. Quiero decirles que cuando se habla de los productos que la naturaleza nos da sin que se puedan echar a perder, uno de esos poquísimos productos es la miel de abeja, ¿sí? La miel de abeja, lo que puede pasar, sobre todo cuando hablamos de miel de abeja pura, que es muy importante, ¿sí? La miel, porque si ya la miel tiene revolturitas, pues entonces ya no sabemos cuáles son esas revolturitas, pero una miel de abeja que es pura se puede conservar por muchísimo tiempo. Tiene propiedades
bactericidas, tiene este alto poder antioxidante que ya vimos que evita, ¿sí?, la oxidación de la membrana celular. Es un endulzante, es un endulzante primario, es un activador del aparato digestivo también, es cicatrizante, es humectante, es vigorizante y es revitalizante. Digamos que estas serían las características generales de la miel. En el caso aplicado en nuestro vía ideal, vamos a encontrar fundamentalmente el efecto cicatrizante, el efecto calmante y el efecto desinflamante de la miel en sinergia con el propóleo y en sinergia con los demás activos que hoy vamos a hacer mucho énfasis porque nos hemos detenido mucho en otras clases en los productos de la abeja, pero hoy vamos a hacer énfasis también en los demás activos para que vayamos también ampliando la gama de beneficios de los activos de Bee Ideal. ¿Nos regalan la que sigue, Liz, por favor? Y vamos a ver entonces esta mezcla que bautizamos como Ideal Master Blend 4, que está realmente mezclada, es formulada con 4 productos que tienen, digamos, como objetivo fundamental proteger, conservar, estabilizar y, ojo, optimizar a los demás activos. Recuérdense que cuando hablamos de sinergias, hablamos de que en la sinergia, si este solito y este solito tiene beneficios, cuando los combino, cuando los mezclo, es que entonces potencializo la acción de cada uno de ellos de manera individual. Entonces, este Master Blend 4 me va a optimizar estos activos que estamos mencionando y de los que está formulado el Bee Ideal. Esta Master Blend también tiene otra función que es alcalinizar el pH del interior de nuestras vías respiratorias, en general del interior de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que mantener ambientes alcalinos al interior de nuestro cuerpo es parte de esta defensa natural y de este trabajo adecuado del sistema inmunológico. Entonces vamos a tener con este Master Blend 4 una mejor absorción de todos los demás activos que tenemos en nuestra formulación de Bee Ideal. La que sigue, Liz, por favor. Muy bien, vamos a entrar entonces a esto que yo les mencionaba, de ir analizando los demás activos que no son secundarios. Ciertamente sí, la miel y el propóleo son los protagonistas, sin embargo, los demás activos tienen un papel súper importante. Vamos a hablar del ajo desodorizado. ¿Qué quiere decir desodorizado? Que es un ajo que ya no tiene olor y que ya no tiene sabor. Les puedo garantizar que de ninguna manera van a tener sabor a ajo al usar el Bee. El ajo está calificado siempre como un antibiótico natural, como tiene antioxidantes. ¿Cuál es el activo importante del ajo? Es la aliina. Y esta aliina es rica en azufre. Esto es lo que le da al ajo estas propiedades antibióticas, estas propiedades antisépticas, antimicóticas. Por eso es realmente una sinergia muy importante con los otros dos productos de la abeja, con los otros dos activos de la abeja que hemos mencionado. Además, el ajo tiene un efecto depurativo. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a eliminar esos tóxicos que han entrado ya a nuestro organismo. El ajo también ayuda en la circulación sanguínea, es antipirético, quiere decir, me ayuda a bajar la fiebre, refuerza las defensas. Dicho de otra manera, volvemos a mencionar, refuerza mi sistema inmunológico y es un viricida, es decir, combate virus. Esto, el ajo. Entonces, ya vimos propóleo, vimos miel, vemos ajo. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces el cliente me dice, ay, sí, pero ¿qué tiene? Entonces, si yo le digo, tiene propóleo y me quedo en el propóleo, va a decir, ay, sí, pues en la farmacia también o en las tiendas naturistas hay muchos productos con propóleo. Es el protagonista,
pero no es el único activo. Y entonces, sumado a la sinergia de Master Blend 4, vamos a encontrar la optimización de todos estos activos. Vamos a ver otro activo. El que sigue, Liz, ¿nos regalas, por favor? Vamos súper bien con el tiempo. Fíjense, eucalipto. Yo creo que todos conocemos los beneficios del eucalipto en las vías respiratorias. Se han hecho inhalaciones con eucalipto, muchas veces hay pomadas a base de eucalipto, se hacen infusiones a base de eucalipto, ¿sí? ¿Por qué? Porque brindan este beneficio de descongestionar. Es aromático, el eucalipto en algunos casos se usa también en algunas fórmulas como para hacer un repelente de insectos, pero fundamentalmente es antimicrobiano y antifúngico, que quiere decir combate bacterias y combate hongos. Este beneficio descongestionante y desinflamante de las vías respiratorias lo estamos aprovechando también en la formulación de Bi-Ideal. Es un desinfectante realmente natural, es un desinfectante, incluso se habla de que algunos equipos médicos se desinfectan a base de eucalipto y por supuesto que estimula el sistema inmunológico o sistema inmunitario. ¿Se fijan que vamos concluyendo en el mismo punto, ¿sí? En donde convergen todos nuestros productos de nuestra línea Ideal Life Protect Plus, ¿sí? Y ya mencionamos las 3 clases anteriores, el suplemento alimenticio, pero seguimos mencionando esta función de proteger, estimular y reforzar el sistema inmunitario. Vamos a la que sigue entonces. Propóleo, miel de abeja, ajo, eucalipto. Yo sé que nos lo vamos a aprender todos. Y ahí va un activo que de repente nos preguntamos como ¿por qué? La hierbabuena. La hierbabuena, el nombre botánico de la hierbabuena, la conocemos, hemos tomado infinidad de tecitos de hierbabuena en sobrecitos, en plantitas naturales. Se conoce biológicamente, botánicamente como la mentes picata. ¿Qué propiedades tiene? Es auxiliar en trastornos digestivos, principalmente cuando nos duele el estómago, tómate un tecito de hierbabuena. Ayuda también, por ejemplo, cuando hay ya la presencia de virus o bacterias en nuestro aparato digestivo y se presenta una diarrea, que la diarrea obviamente vuelve a ser este mecanismo de expulsión, de defensa de nuestro sistema inmunológico para deshacerse de esos patógenos, ¿sí? También la hierbabuena ayuda cuando tenemos una inflamación en nuestro estómago, en nuestro tubo digestivo, de la presencia de estos gases. Por eso hablábamos del efecto carminativo de nuestro Bi-Ideal y es justamente gracias a la hierbabuena. Entonces, la hierbabuena me ayuda. ¿Y por qué estoy hablando de aparato digestivo cuando estamos destinados con el producto a protección de vías respiratorias? Porque la presencia de gases y ácidos gástricos en el tubo digestivo, por ejemplo, las personas que padecen de reflujo, esto va provocando también un dolor de garganta, va provocando estos ácidos gástricos que se regresan, que es lo que se conoce como el reflujo, va provocando entonces una inflamación de la faringe y encontramos aquí entonces el efecto de esta hierbabuena actuando en este punto de nuestra garganta, de nuestras vías respiratorias, que es la faringe. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Entonces, hierbabuena, propóleo, miel de abeja, ajo, eucalipto, hierbabuena, mentol. También hemos hablado del mentol y también sabemos que el mentol es múltiplemente usado en vías respiratorias. ¿Por qué? Porque el mentol tiene un efecto refrescante. Incluso muchas veces se habla de que cuando estamos cansados, soñolientos, nos tomamos abajo de la lengua una
pastillita de menta y esto va a tener un efecto refrescante y un efecto estimulante. Entonces, también el mentol ayuda a quitar la comezón, la picazón, tiene propiedades antibacterianas, antisépticas. ¿Por qué? Porque es capaz el mentol de anular el daño provocado por algunos bacilos, por estreptococos, por estafilococos, por cándidas. ¿Qué son las cándidas? Pues son hongos y la salmonera. Fíjense, cuando hablamos de estos patógenos, que hablamos de bacilos, hablamos de estreptococos, hablamos de estafilococos, vemos que muchas veces cuando tenemos problemas crónicos de garganta, en la medicina ortodoxa, en la medicina tradicional, digamos, se utiliza un método que es hacer un cultivo. ¿Por qué? Porque en ese cultivo se detecta qué es lo que está causando esta inflamación de la garganta, de la laringe, de la faringe, y entonces cuando se hace el cultivo, vemos que aparece la presencia de alguno de estos patógenos que mencionamos aquí. Puede ser un estreptococo, puede ser un estafilococo, puede ser una cándida. Y entonces, ¿qué sucede? En el mismo resultado de laboratorio aparece el antibiograma y en el antibiograma dice cuál es el antibiótico específico para ese patógeno. Por eso es tan importante, fíjense, si hablamos de este beneficio del mentol con propiedades antibacterianas sumado a los demás activos, que en cuanto haya presencia de estas bacterias, estemos entonces combatiéndolos con estos activos naturales. Entonces vamos con própolis, miel de abeja, ajo, eucalipto, hierbabuena y vamos con mentol. ¿Se fijan la riqueza de la formulación de Bi-Ideal? Por supuesto, aquí tendríamos que agregar el etanol, que el etanol es un alcohol y conocemos entonces los beneficios del alcohol. Esta sinergia da como resultado además un sabor agradable, una sensación agradable y para todas las que tienen su hojita del catálogo, aquí viene también un resumen súper interesante de los beneficios de el Bi-Ideal. Entonces, el precio público son 219 y sabemos entonces que es un producto que debemos tener como un preventivo y que lo vamos a utilizar antes de que se presente alguno de estos problemas en vías respiratorias. Recordando, siempre es importantísimo combatir esta presencia de patógenos en vías respiratorias altas que nos hará entonces una prevención de que estos virus, bacterias y hongos puedan llegar a dañar nuestras vías respiratorias bajas. Pues con esto vamos terminando la clase del día de hoy.